La lluvia cae desde hace horas, pero no suena triste. Tiene ese ritmo constante que parece marcar el pulso del mundo. Una cadencia que limpia, que calma, que invita a cerrar los ojos y simplemente escuchar. Dicen que, cuando uno camina bajo una lluvia así, puede oír lo que calla su propio corazón. Yo no lo sabía. Solo seguía un sendero que no recordaba haber elegido, entre árboles que parecían reconocerme. El aire olía a madera húmeda y a hojas recién nacidas. Cada gota que golpeaba el suelo creaba una nota diferente, como si el bosque respirara en armonía con la tormenta. Avancé despacio. El sonido de mis pasos se confundía con el murmullo del agua. No había viento, y aún así las ramas se movían, como si saludaran a un viejo amigo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un eco. No un eco normal, de esos que repiten lo que uno dice, sino algo más suave, más humano, como una voz que no venía de fuera, sino de dentro. Me detuve. El silencio que siguió fue tan espeso que podía sentirse en la piel, y en medio de ese silencio, el bosque habló. No con palabras, sino con memorias. El sonido de una risa que reconocí, pero que no recordaba haber escuchado. El murmullo de un río, mezclado con un susurro que parecía pronunciar mi nombre. Di un paso más, y el eco cambió. Ya no repetía mi voz, sino mis pensamientos. Cada duda, cada miedo, cada deseo que había escondido bajo el ruido del día, volvía ahora envuelto en la niebla. Comprendí que ese bosque no era un lugar, sino un espejo. Un espejo hecho de sonidos. Algunos dicen que los ecos son solo reflejos del aire, pero allí supe que eran reflejos del alma. El bosque no respondía a lo que yo decía, respondía a lo que yo sentía, y cuanto más trataba de callar mi mente, más fuerte se oía mi propio interior. Hubo un momento en que quise huir. El miedo a escucharme completamente fue más grande que la curiosidad. Pero entonces, una nueva voz se alzó entre los árboles. Una voz que no pertenecía a mí. Era cálida, profunda, sin edad. No hablaba con palabras, sino con pausas. Cada silencio suyo era un mensaje, cada respiración una promesa. No temas al eco, susurró. Lo que escuchas no es el bosque, eres tú. Y comprendí. Todo lo que resonaba entre los troncos era lo que había olvidado sentir. Las voces del pasado, los sueños que dejé dormidos, las emociones que no dejé salir. La lluvia comenzó a caer más fuerte, y con cada gota, el bosque parecía acercarse, como si me envolviera, no para atraparme, sino para mostrarme el camino. Cerré los ojos. El agua me cubría el rostro, y por primera vez no quise protegerme. Respiré hondo, dejando que el aire del bosque llenara mis pulmones. Y entonces, el eco cambió. Ya no repetía mis temores, sino mi calma. Ya no devolvía mis dudas, sino mis certezas. Era como si el bosque esperara ese instante, como si solo cuando aprendemos a escuchar el silencio, las voces del mundo se vuelven nuestras aliadas. No sé cuánto tiempo permanecí allí. Quizá minutos, quizá horas. Pero cuando abrí los ojos, la lluvia había cesado. El bosque respiraba en quietud como si también descansara. En el horizonte, entre la neblina, una luz tenue marcaba un sendero. No era el final del camino, sino el comienzo. Di un paso, y el eco me acompañó, no como un reflejo, sino como un compañero. Y supe, sin saber por qué, que el bosque guardaba más secretos. Secretos que solo revelaría a quien caminara sin miedo a oírse. Mientras me alejaba, la voz volvió una última vez. Cada eco que escuchas es un recuerdo que busca volver a ti. Entonces comprendí que el viaje no era hacia el bosque,
sino hacia adentro. Y mientras la lluvia regresaba, suave y constante, dejé que el sonido llenara todo mi ser, como si cada gota fuera un pensamiento que, por fin, encontraba descanso. La lluvia volvió al amanecer, más serena, como si también necesitara descansar. El bosque seguía allí, inmenso y silencioso, pero algo había cambiado. Los ecos ya no eran ajenos ni distantes. Eran suaves murmullos que caminaban conmigo, respirando al compás de mis pasos. Había aprendido a no temerles. Cada sonido, cada sombra, cada vibración del aire parecía contarme algo. Una historia que llevaba tiempo esperando ser escuchada. Fue entonces cuando lo vi. Entre la niebla, un resplandor dorado se abría paso como una promesa. No era una llama, ni una estrella caída. Era un árbol solitario en medio del bosque, tan alto que parecía tocar el cielo. Sus ramas se extendían como brazos que abrazaban el tiempo. El tronco estaba cubierto de símbolos que se movían despacio, como si respiraran bajo la corteza. Y en cada hoja había una pequeña gota suspendida, un fragmento de memoria atrapado en cristal. Me acerqué despacio. El aire alrededor era distinto, más denso, casi sagrado. Podía sentir que aquel lugar no pertenecía a ningún mapa. Era el corazón del bosque, el centro donde todos los ecos nacían y regresaban. Al apoyar mi mano sobre el tronco, una corriente suave recorrió mi piel. El árbol me habló, no con palabras, sino con imágenes. Vi mi infancia, un campo bajo la lluvia, las risas de alguien que ya no recordaba. Vi el rostro de mi madre dormida junto a una ventana, el olor del pan recién hecho, la promesa de un mañana que aún no existía. El árbol no me mostraba el pasado, me mostraba el eco de mis propios recuerdos, tal como el bosque los había guardado. Cada hoja, un instante vivido. Cada rama, un camino que alguna vez elegí. Y en lo más alto, allí donde las raíces del cielo tocaban las estrellas, brillaba una hoja que no reconocí. Era diferente. Su luz era tenue, pero constante. Parecía esperarme. «Aún no la recuerdas», susurró el bosque. «No todos los recuerdos nacen en el pasado». Entonces lo comprendí. Aquel árbol no solo guardaba lo que había sido, sino también lo que todavía podía llegar a ser. Era la memoria del alma, extendida a través del tiempo. Me senté bajo sus ramas. El suelo estaba tibio, cubierto de hojas que susurraban mi nombre. El sonido de la lluvia se mezclaba con el latido del árbol, y por un momento sentí que todo respiraba junto a mí. Los ecos regresaron, pero esta vez no traían voces ni palabras, solo música, una melodía antigua que no venía del aire, sino de dentro del tronco, como si las raíces cantaran en el idioma del silencio. La escuché con los ojos cerrados. No había miedo, solo gratitud. Gratitud por recordar lo que había olvidado sin saberlo. El árbol parecía sonreír, y las gotas que colgaban de sus hojas comenzaron a caer lentamente. Cada una que tocaba el suelo se convertía en una pequeña chispa de luz, y al apagarse, dejaba en el aire un aroma a tierra y nostalgia. Cada recuerdo que aceptas, dijo el bosque, se transforma en luz, y cada luz que nace en ti, guía el camino hacia el siguiente eco. El resplandor dorado se fue apagando, dejando una calma profunda que envolvía cada rincón. El árbol seguía allí, inmóvil, eterno, pero ahora era parte de mí. Me levanté, y al hacerlo, noté que algo brillaba en mi mano. Una pequeña hoja dorada, del mismo tono que las que el árbol custodiaba. No sé cómo llegó hasta mí, pero supe que debía guardarla. Quizá el bosque me la ofrecía como promesa, como llave para aquello que aún no recordaba.
Mientras me alejaba, la lluvia comenzó a cesar, y en la distancia, el eco volvió, más claro que nunca. El bosque no olvida a quien aprende a escuchar. Sonreí. Por primera vez, el sonido del eco no me devolvió un pensamiento, sino una certeza. La certeza de que mi viaje apenas comenzaba, y que cada paso, cada gota, cada silencio, me llevaría más cerca del verdadero recuerdo, aquel que aún no había vivido. El amanecer llegó envuelto en una neblina dorada. No era una luz que cegara, sino una que acariciaba el suelo con ternura. Las gotas de lluvia, aún suspendidas en las hojas, reflejaban el cielo como pequeños espejos. El bosque parecía observarme, silencioso, paciente, como si esperara a que diera el siguiente paso. El árbol del recuerdo quedaba atrás, pero su presencia seguía latiendo en mí, como una melodía que continúa sonando incluso cuando la música se detiene. Avancé por un sendero que no existía antes. El bosque cambia con quien lo camina. Eso lo había aprendido ya. No hay caminos fijos en este lugar, solo sendas que se revelan cuando el alma está lista para verlas. El suelo estaba cubierto de hojas secas, y cada una crujía con un tono diferente, como si las raíces mismas susurraran bajo mis pies. Eran palabras antiguas, casi imposibles de entender, pero que el corazón reconocía de inmediato. Al principio, pensé que eran los ecos de siempre, pero pronto noté la diferencia. Estas voces no devolvían mis pensamientos, me guiaban. «Escucha», dijeron, y el aire pareció vibrar con esas palabras. Me detuve, cerré los ojos, y entonces los susurros se ordenaron como si el bosque entero respirara al unísono, en una sola voz. Cada paso que das deja una huella de sonido. Cada sonido que nace crea un camino, y cada camino recuerda a quien lo camina. Abrí los ojos lentamente. Frente a mí, el sendero se bifurcaba en tres. Uno estaba cubierto de flores azules, otro se perdía envuelto en sombras, y un tercero estaba iluminado por una suave neblina dorada, la misma que había teñido el amanecer. Sabía que debía elegir. Pero el bosque, sabio y paciente, no impone. Solo ofrece sus posibilidades. Decidí seguir la neblina dorada. No porque brillara más, sino porque su luz no pretendía convencerme. Era una claridad humilde, como la de una verdad que no necesita palabras para ser sentida. Conforme avanzaba, los susurros se volvían más nítidos. No eran advertencias ni consejos, eran recuerdos de otros que habían caminado por allí antes que yo. Voces de viajeros perdidos, de soñadores, de almas que habían dejado parte de sí en aquel lugar. Algunas reían, otras lloraban, pero todas compartían una misma melodía, un mismo propósito: guiar sin juzgar, acompañar sin imponer. Uno de los susurros me habló más fuerte que los demás. Era una voz femenina, suave, como el roce del agua sobre la piedra. El bosque no se recorre con los pies, dijo, se recorre con la memoria del alma. Sus palabras me detuvieron en seco. Miré a mi alrededor. El paisaje era el mismo, y sin embargo, completamente distinto. Los árboles parecían más altos, el aire se sentía más denso, y el tiempo ya no tenía forma, se había disuelto. Me di cuenta entonces de que no estaba caminando hacia adelante, sino hacia adentro de mí mismo. Los caminos de este bosque no llevan a lugares, llevan a comprensiones, y cada comprensión abre una nueva puerta en el alma. El susurro volvió, más cerca esta vez, como si viniera desde el interior de mi propia mente. Has recordado, pero aún no has comprendido. El recuerdo sin entendimiento es como una semilla sin agua. Florece solo cuando se acepta.
Justo entonces, el suelo bajo mis pies se iluminó con una tenue luz dorada. Las hojas comenzaron a moverse solas, formando círculos, espirales, símbolos que brillaban por un instante antes de desvanecerse en el aire. Y lo entendí. Cada paso que había dado, cada decisión, cada silencio, había dejado su huella en el bosque. No caminaba sobre tierra, caminaba sobre mis propias huellas convertidas en sendero. El bosque no me guiaba, solo me devolvía el mapa que yo mismo había dibujado sin saberlo. El sonido de la lluvia volvió, lento y amable, llenando los espacios entre pensamiento y pensamiento. Y allí, en medio del murmullo de las gotas, sentí una paz que no venía del mundo exterior, sino de ese espacio interno donde todo encaja sin necesitar explicación. Cerré los ojos y escuché una última vez. Camina sin buscar, escucha sin preguntar, recuerda sin miedo. Cuando abrí los ojos, el bosque se había transformado por completo. El sendero dorado se extendía hacia el horizonte, iluminado por un brillo que no era del sol ni de la luna. Era una luz nacida del propio camino, alimentada por los pasos de quienes se atreven a seguirlo. Y supe que, mientras los ecos me acompañaran, nunca estaría realmente solo. El bosque no era un lugar al que había llegado. Era un lugar que había despertado dentro de mí, y con esa certeza, avancé una vez más, dejando que los susurros me guiaran hacia el siguiente eco, el que aún no tenía nombre, pero que ya me esperaba al final del camino. El bosque se sentía más denso, más oscuro de lo que recordaban. Después de aquella noche tan extraña junto al río, cada sombra parecía esconder algo. La niebla se levantaba lentamente entre los árboles, como un fantasma perezoso, y la luz de la luna apenas lograba colarse, creando haces difusos que dibujaban formas inquietantes en el sendero. Cada paso que dábamos resonaba con un crujido seco, un sonido que se amplificaba en la quietud opresiva del bosque. El aire, cargado de humedad, olía a tierra mojada, a hojas podridas, pero también a algo más, algo indefinible que te erizaba la piel. Sentíamos que el propio bosque nos observaba, que evaluaba cada uno de nuestros movimientos, como si estuviéramos siendo juzgados. A medida que nos adentrábamos, los árboles formaban túneles naturales sobre nosotros. Sus ramas se entrelazaban como dedos gigantes y huesudos, y las raíces sobresalían del suelo, como tentáculos esperando atrapar nuestros pies. El sendero, apenas una marca en la tierra, nos guiaba hacia lo desconocido. Un murmullo casi inaudible nos acompañaba, un sonido que parecía susurrar nuestros nombres. Cada vez que nos girábamos, esperando ver a alguien, no había nada. Solo el silencio. La sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa, como si sombras invisibles nos siguieran. Siempre un paso por detrás, siempre fuera de nuestro alcance. De repente, algo se movió. Una silueta borrosa apareció y desapareció entre los árboles antes de que pudiéramos enfocar la vista. Un escalofrío nos recorrió la espalda. La sombra estaba allí, silenciosa, intangible, pero increíblemente poderosa. Cada vez que parecía acercarse, el aire se llenaba de una tensión insoportable. No era un miedo común, era un miedo primitivo, profundo, que nacía de lo más hondo de nuestro instinto de supervivencia. Intentamos gritar, llamar a esa figura, pero la voz se perdía en el viento, como si el bosque se burlara de nosotros, devorando nuestras palabras y devolviéndonos solo silencio. Cada árbol parecía tener una razón de ser. Cada raíz y cada hoja parecían parte de un patrón incomprensible. Buscábamos desesperadamente alguna referencia, algo familiar, pero todo era distinto, extraño, ajeno, entre la neblina.
Logramos distinguir unas marcas en los troncos, cortes y raspaduras que sugerían que otros habían pasado por aquí antes. ¿Pero cuándo? ¿Y por qué? El bosque no era solo un lugar, era un ser vivo que contaba su historia a quien estuviera dispuesto a escuchar. Y cada detalle parecía estar cargado de un significado oculto. El cansancio empezó a hacer mella en nosotros. Pero no era solo un agotamiento físico, era un cansancio mental, del alma, mezclado con la tensión constante de sabernos observados. Cada paso, cada respiración, estaba marcada por la incertidumbre. De vez en cuando, un crujido a nuestras espaldas nos obligaba a girar bruscamente, pero nunca encontrábamos nada. La sombra jugaba con nosotros, aparecía y desaparecía a su antojo, y con cada aparición, crecía la sensación de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Entonces, llegamos a un pequeño claro. La luz de la luna se filtraba con más claridad aquí, iluminando un suelo cubierto de hojas húmedas y raíces retorcidas. El silencio era absoluto. La neblina parecía descansar sobre el lugar como un velo sagrado. Y allí estaba de nuevo. La sombra apareció, esta vez flotando entre los árboles más cercanos, observándonos con una quietud que helaba la sangre. Era como si estuviera evaluando nuestra valentía, nuestra determinación. Y nosotros, aunque muertos de miedo, sabíamos que no podíamos retroceder. No ahora. Nos acercamos con cautela al centro del claro. Fue entonces cuando vimos las marcas. Había extraños rasguños en el suelo y en los troncos cercanos, símbolos que apenas lográbamos reconocer, como si alguien o algo hubiera dejado pistas deliberadamente. Cada marca parecía contar un fragmento de una historia, advertencias de aquellos que llegaron antes. Nos atrevimos a tocar una de las piedras dispersas por el claro. Un frío intenso recorrió nuestras manos, subiendo por los brazos hasta llegar al pecho. Era una sensación eléctrica, una energía que parecía emanar del bosque mismo. La sombra no se movió, pero su presencia era más tangible que nunca. Fue en ese momento que lo comprendimos. No era una amenaza, o al menos, no solo eso. Era un guardián, un intermediario del bosque que medía nuestro valor y nuestra capacidad para seguir adelante. Sentíamos miedo, sí, pero también una curiosidad irrefrenable. Algo en el interior de ese claro nos llamaba, nos instaba a continuar, a descubrir lo que el bosque quería mostrarnos. Mientras permanecíamos allí, quietos, empezamos a notar detalles que antes nos habían pasado desapercibidos. El patrón casi geométrico de las raíces, la forma en que las hojas se movían suavemente aunque no soplaba viento, la luz que parecía pulsar débilmente sobre ciertos símbolos grabados en la corteza de los árboles. Todo estaba interconectado. Por primera vez, entendimos que el bosque de los ecos no era solo un lugar físico, era un ente consciente, vivo y eterno, que guardaba secretos antiguos y poderosos. Nos sentamos un momento, respirando profundamente, intentando asimilar la magnitud de lo que estábamos viviendo. La sombra permanecía a nuestro alrededor, silenciosa, y por un instante nos pareció casi protectora. Comprendimos que el miedo no era nuestro enemigo, sino una herramienta del bosque, una forma de prepararnos para lo que estaba por venir. Cada susurro, cada sombra, cada símbolo tenía un propósito: enseñarnos, desafiarnos y medir nuestra valentía. Después de un tiempo que nos pareció eterno, nos pusimos en pie. La sombra dio un paso atrás, como si aprobara nuestra decisión de continuar. Entendimos que habíamos superado una prueba. La niebla comenzó a disiparse ligeramente, revelando un sendero que se adentraba aún más profundo en la oscuridad. Sabíamos que cada paso traería nuevos desafíos, pero por primera vez
Nos sentíamos preparados. Cada decisión, cada movimiento, estaba ahora guiado por esa extraña mezcla de miedo y determinación que el propio bosque había cultivado en nosotros. Mientras reanudábamos la marcha, una certeza se instaló en nuestra mente. El bosque de los ecos no olvida, no perdona y no permite que te detengas. Cada sombra, cada susurro, cada misterio era un recordatorio de que éramos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y a pesar del miedo, una sensación de profundo respeto y fascinación nos acompañaba. Habíamos empezado a entender que el verdadero secreto del bosque no residía en sus sombras, sino en su capacidad para revelar lo que cada uno de nosotros llevaba dentro. Al avanzar, el claro quedó atrás y la oscuridad volvió a envolvernos. Pero esta vez era una oscuridad diferente. Ya no era amenazante, era una oscuridad que contenía conocimiento, lecciones y advertencias. Y nosotros estábamos listos para aprender. La sombra se desvaneció temporalmente entre los árboles, pero su presencia seguía ahí, en el aire, recordándonos que no estábamos solos y que cada paso nos acercaba más a la verdad que el bosque guardaba tan celosamente. La historia del bosque de los ecos apenas comienza. El bosque parecía no tener fin. El bosque parecía no tener fin. Tras dejar atrás aquel claro donde sentimos por primera vez la aprobación silenciosa de la sombra, avanzábamos con cautela, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. La niebla se espesaba a nuestro alrededor, y el aire se volvía denso y húmedo, casi costaba respirar. Cada sonido se amplificaba de una forma inquietante. El crujido de una rama bajo nuestros pies, el susurro de las hojas movidas por un viento que no sentíamos, el goteo constante de agua desde las ramas altas. Todo parecía alertarnos de que estábamos entrando en un territorio desconocido, un lugar peligroso. A lo lejos, entre la bruma, la volvimos a ver. La silueta de la sombra ya no se movía como antes. Esta vez flotaba con una lentitud casi deliberada, avanzando entre los troncos con un ritmo propio, solemne. Un escalofrío nos recorrió a todos. Aquella sombra no era solo un espectro perdido, era un testigo, un juez silencioso que medía nuestro valor. Sentía cómo la tensión se acumulaba en mi pecho, una extraña mezcla de miedo y una curiosidad casi morbosa que nos impulsaba a seguir adelante. Había algo en la forma en que nos observaba, algo que nos decía que cada paso que diéramos a partir de ahora sería crucial. El sendero se volvía más y más difícil. Raíces enmarañadas emergían del suelo como garras. Piedras resbaladizas se interponían en nuestro camino, y las ramas bajas parecían querer golpearnos a cada instante. Pero a pesar de los obstáculos físicos, lo que de verdad nos estaba agotando era el peso de la incertidumbre. Cada paso que dábamos parecía acercarnos a algo, aunque no sabíamos qué. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada sonido que parecía venir de otra dimensión del bosque, hacía que nuestras mentes nos jugaran trucos. El aire se llenaba de figuras y movimientos que no existían, o quizás sí. Mientras avanzábamos, empezamos a notar símbolos grabados en los árboles, muy parecidos a los que habíamos visto en el claro anterior. Algunos eran simples cortes, pero otros eran complejos patrones geométricos que parecían narrar historias antiquísimas. Las marcas eran inquietantes, pero al mismo tiempo fascinantes. Era como si alguien, o algo, hubiera dejado pistas deliberadamente, como si el bosque nos estuviera ofreciendo la oportunidad de descifrarlas. La sombra se mantenía cerca, flotando entre los troncos, observando cada uno de nuestros movimientos. A veces parecía desvanecerse, solo para reaparecer unos metros más adelante, un recordatorio constante de que siempre estaba presente, siempre vigilante.
El miedo y la fascinación se entrelazaban en un nudo que nos impedía pensar con claridad. Cada uno de nosotros luchaba por mantener la calma, pero la sensación de ser observados era constante, opresiva. Incluso cuando reinaba el silencio, había un zumbido sutil, como un murmullo persistente que provenía de todas partes y de ninguna a la vez. La niebla se movía como si tuviera vida propia, envolviéndonos y separando nuestras figuras, convirtiéndonos en espectros que desaparecían en un instante. Este bosque jugaba con nosotros, ponía a prueba nuestra percepción y nuestra valentía. Al doblar una curva del sendero, nos encontramos con algo inesperado. Un río que no recordábamos haber visto en ningún mapa. Sus aguas eran oscuras, casi negras, reflejando apenas la pálida luz de la luna. La corriente parecía más profunda y rápida de lo que aparentaba a simple vista. En la orilla, varias piedras cubiertas de musgo y símbolos tallados nos confirmaron que no estábamos allí por casualidad. Cada grabado parecía tener un propósito, un mensaje oculto que solo se revelaría a quienes fueran capaces de observar con atención. La sombra flotaba sobre el río, inmóvil, observando cómo evaluábamos la mejor forma de cruzarlo. Cruzarlo no fue nada sencillo. Cada piedra que pisábamos parecía moverse ligeramente bajo nuestros pies, y la fuerte corriente nos empujaba con una fuerza inesperada. En la tensión del momento, nuestras manos se rozaban, nuestras miradas se buscaban, buscando algo de seguridad en el otro. Cada paso era un desafío, no solo físico, sino también mental, y la sombra seguía ahí, acompañándonos, como un recordatorio de que estábamos siendo medidos. No podíamos fallar, pero tampoco podíamos detenernos. Este bosque no permitía retroceder. Cuando por fin llegamos al otro lado del río, la densidad de los árboles y la niebla aumentó todavía más. La luz de la luna apenas lograba penetrar el espeso follaje, y la sensación de aislamiento era absoluta. Aún así, la sombra permanecía cerca, como si nos estuviera guiando, aunque su presencia seguía cargada de misterio y una amenaza latente. Fue entonces cuando empezamos a percibir detalles que antes habíamos pasado por alto. Hojas que se movían sin que hubiera viento, raíces que parecían respirar a un ritmo lento y pesado, y aquel zumbido constante que se intensificaba a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad. El bosque parecía vivo, consciente de nuestra presencia, y comenzamos a comprender que no podíamos subestimar nada de lo que nos rodeaba. Mientras caminábamos, el miedo empezó a transformarse, a mezclarse con una profunda fascinación. Cada descubrimiento, cada símbolo, cada sonido, nos daba pistas de un mundo mucho más profundo que aquel que podíamos ver con los ojos. La sombra, extrañamente, se convirtió en una especie de maestro silencioso. Nos enseñaba a observar, a escuchar, a interpretar lo que antes nos parecía incomprensible. Nuestras mentes se abrieron a nuevas percepciones. Casi podíamos sentir la historia del bosque en cada árbol, en cada piedra, en cada sombra que danzaba entre los troncos. Finalmente, llegamos a un claro, más grande que el anterior. La luna iluminaba un suelo cubierto de raíces y hojas secas, y en el centro destacaba un círculo de piedras antiguas, cubierto de musgo y líquenes. Los símbolos grabados en las piedras brillaban débilmente con una luz propia, una luz que parecía pulsar casi al ritmo de nuestros acelerados corazones. La sombra flotaba alrededor del círculo, completamente inmóvil, pero su presencia era más intensa y abrumadora que nunca. Por primera vez, comprendimos que habíamos llegado a un lugar de poder dentro del bosque. Un punto donde todos los secretos y la energía del lugar se concentraban. Nos acercamos lentamente al círculo, sintiendo el frío que emanaba de las piedras. Cada toque era un recordatorio de la energía que residía allí.
una fuerza que se sentía antigua, consciente y viva. La sombra permaneció a nuestro alrededor, observando, evaluando cada uno de nuestros movimientos. Ya no había un miedo inmediato, pero sí un profundo respeto. Sabíamos que estábamos frente a algo mucho más grande que nosotros, y que cada paso, cada gesto, debía ser medido con cuidado. Pasaron varios minutos en un silencio casi sagrado. Solo estábamos nosotros, absorbiendo la atmósfera del lugar, escuchando los murmullos que recorrían el aire y sintiendo cómo la sombra parecía interactuar con nosotros sin moverse. Cada uno comenzó a percibir emociones, recuerdos y sensaciones que no comprendíamos del todo. Era como si el bosque nos estuviera enseñando algo sobre nosotros mismos, como si nos estuviera preparando para los desafíos que aún nos esperaban. Finalmente, y sin decir una palabra, decidimos continuar. La sombra se movió ligeramente, un gesto sutil que interpretamos como una aprobación. El bosque no había terminado con nosotros, pero nos había dejado claro que habíamos superado una prueba importante. La niebla comenzó a levantarse poco a poco, revelando un sendero que se internaba más profundamente entre los árboles. Sabíamos que cada paso siguiente sería un nuevo desafío, pero ahora sentíamos que podíamos enfrentarlo con mayor seguridad. A medida que avanzábamos, el claro quedó atrás y la oscuridad volvió a envolvernos. Pero no era la misma oscuridad de antes. Ahora estaba cargada de conocimiento, de las lecciones que habíamos aprendido. Cada sombra, cada susurro, cada símbolo, era un recordatorio de que el bosque de los ecos no perdona ni olvida, y que solo quienes avanzan con valentía y atención pueden llegar a descubrir sus secretos. La sombra desapareció por un instante, pero su presencia seguía siendo palpable, como un guardián invisible que nos acompañaba en nuestro viaje. Mientras nos internábamos de nuevo entre los árboles, comprendimos algo esencial. El bosque de los ecos no era solo un lugar de miedo, sino un maestro silencioso. Nos enseñaba a observar, a escuchar y a enfrentar lo desconocido, preparándonos para lo que aún estaba por venir. Cada paso nos acercaba más a la verdad, y aunque no sabíamos qué descubriríamos al final del camino, sentíamos que estábamos listos para continuar, porque habíamos aprendido la lección más importante de todas. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Bienvenidos al capítulo 6. Los símbolos antiguos. A medida que se internaban en el bosque, este parecía cobrar vida propia. La niebla, cada vez más densa, se enroscaba entre los troncos y las raíces, envolviéndolos en un manto gris que apenas les permitía ver más allá de unos pocos pasos. Cada sonido se multiplicaba: el crujir de las hojas secas, el roce de las ramas, incluso el murmullo de un arroyo invisible. La sensación de no estar solos era abrumadora. Aunque la sombra no siempre era visible, su presencia se sentía constante, como una respiración silenciosa justo detrás de ellos, un aliento frío en la nuca. Cada paso era un recordatorio de su fragilidad frente a la inmensidad del bosque. Sus pies se hundían en la tierra húmeda y fangosa, y el cansancio físico se sumaba a la tensión mental que los agotaba. Pero algo dentro de ellos, una chispa de pura terquedad, los impulsaba a continuar. No podían retroceder. Sabían instintivamente que el bosque de los ecos no perdonaba la indecisión. Los árboles se alzaban como gigantes vigilantes, sus ramas entrelazadas formando arcos que los guiaban por un laberinto natural. Era como si el propio bosque decidiera quién podía avanzar y quién se perdería para siempre en su abrazo verde y sombrío. De repente, la sombra reapareció frente a ellos, esta vez más definida que nunca. Flotaba entre los árboles,
moviéndose con una lentitud deliberada, cada gesto medido y preciso. Ya no era solo un espectro, sino un observador, un guía y quizás un juez. La energía que emanaba llenaba el aire de una electricidad estática, provocando un escalofrío profundo que recorría sus espinas dorsales. Era como si el bosque estuviera evaluando su valor, su capacidad para enfrentar lo desconocido. Por un instante, la figura pareció deslizarse hacia ellos amenazante, pero luego se desvaneció, dejando tras de sí un silencio pesado y expectante. Mientras avanzaban, con los sentidos agudizados al máximo, comenzaron a notar extraños símbolos grabados en los troncos y en las piedras cubiertas de musgo. Algunos eran simples cortes, muescas rústicas, pero otros eran patrones geométricos complejos que parecían relatar historias antiguas. Cada marca tenía un propósito, un lenguaje secreto que solo el bosque y aquellos suficientemente atentos podían descifrar. La sombra flotaba cerca de vez en cuando, como si les indicara con su mera presencia que debían prestar atención a cada detalle, que cada gesto y cada pensamiento eran observados con una precisión inquietante. A medida que avanzaban, la sensación de peligro crecía, pero extrañamente, también lo hacía su fascinación. Podían percibir la historia milenaria del bosque en cada raíz retorcida, en cada hoja caída, en cada sonido que rompía el silencio. Era un lugar vivo, consciente, que los empujaba a aprender y a adaptarse sobre la marcha. El miedo ya no era solo una emoción paralizante, se había convertido en una herramienta, un recordatorio constante de que cada decisión tenía consecuencias y que cada paso podía acercarlos a la verdad o llevarlos a perderse para siempre en la penumbra eterna. De pronto, un murmullo más claro llegó a sus oídos. Ya no eran susurros indistintos, sino palabras entrelazadas que apenas podían distinguir. Sonaban como advertencias, nombres olvidados y fragmentos de relatos que se desvanecían antes de poder comprenderlos del todo. Era como si el bosque compartiera pedazos de su vasta memoria, permitiéndoles captar solo lo suficiente para mantenerse alerta. El miedo ya no los paralizaba, sino que se había convertido en el motor que los impulsaba a avanzar, a superar el obstáculo. Cada sombra parecía moverse con intención, y el murmullo del bosque aumentó su intensidad, como si las voces de los árboles y las piedras hablaran ahora al unísono. Comenzaron a percibir emociones y recuerdos que no eran suyos, como si el bosque les estuviera transmitiendo fragmentos de su historia, enseñándoles lecciones ocultas en el viento. Mientras caminaban, encontraron un claro más amplio que los anteriores. La luna iluminaba un suelo cubierto de raíces y hojas húmedas, y en el centro, destacándose contra la penumbra, había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y líquenes. Los símbolos grabados en ellas brillaban débilmente, pulsando con una luz suave, casi al ritmo de sus propios corazones. La sombra flotaba en el borde del claro, inmóvil pero poderosa. En ese momento, comprendieron que estaban frente a un lugar de inmensa energía, un punto donde la historia y la fuerza de la naturaleza se entrelazaban. Se acercaron al círculo con una mezcla de cautela y reverencia. Al tocar las piedras, sintieron un frío intenso que recorrió sus manos, subiendo por sus brazos hasta instalarse en su pecho. La energía del lugar era palpable,
casi eléctrica. La sombra permanecía a su alrededor, como un guardián silencioso. Por primera vez, comprendieron que no estaban frente a un enemigo, sino ante un maestro que evaluaba su capacidad para enfrentar lo desconocido, su fortaleza para soportar la verdad. Pasaron varios minutos en silencio, asimilando la magnitud de lo que experimentaban. Cada símbolo, cada susurro, cada movimiento de la sombra les enseñaba algo sobre ellos mismos y sobre el bosque. Este lugar era un espejo vivo que reflejaba su valor, sus miedos y sus capacidades, desafiándolos y guiándolos al mismo tiempo. Finalmente, la sombra dio un paso atrás, un gesto sutil que pareció una aprobación. La niebla comenzó a levantarse ligeramente, revelando un sendero que se internaba aún más profundo en la oscuridad del bosque. Mientras retomaban su camino, una nueva certeza se asentó en sus corazones. Comprendieron que el bosque de los secos no perdonaba ni olvidaba, pero tampoco castigaba a quienes estaban dispuestos a aprender sus lecciones. Cada sombra, cada susurro y cada símbolo tenían un propósito: enseñarles, prepararlos y medir su valentía. Avanzaban con una nueva determinación, conscientes de que cada paso los acercaba a la verdad que el bosque guardaba celosamente, y que solo quienes enfrentaban el miedo con atención y respeto podían descubrir sus secretos. A medida que se internaban de nuevo en la espesura, la sensación de peligro persistía, pero ahora estaba matizada por la fascinación. Comprendieron que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de continuar a pesar de él. Cada sombra, cada susurro, cada símbolo del bosque era una guía silenciosa hacia un conocimiento que solo los más atentos y valientes podían alcanzar. La sombra desapareció temporalmente entre los árboles, pero su presencia seguía siendo palpable, un recordatorio constante de que no estaban solos, y de que el bosque de los ecos siempre estaba observando. El bosque intensificaba su presencia a medida que nos internábamos más y más en su corazón. La niebla, que antes era solo una bruma ligera, ahora se había vuelto casi sólida, enroscándose entre los troncos y las raíces como serpientes fantasmales que intentaban atraparnos. Cada paso que dábamos resonaba de una forma distinta, cambiando con la humedad del suelo y creando un eco que se mezclaba con nuestros propios pensamientos, aumentando esa sensación de estar completamente perdidos. Los susurros del bosque se volvían más claros, más insistentes, como voces que intentaban advertirnos, revelarnos secretos, o quizás, simplemente, engañarnos. Era imposible distinguir qué era real y qué era producto de nuestra imaginación, y esa incertidumbre cargaba el aire de una tensión que crecía a cada segundo. De pronto, la sombra apareció de nuevo frente a nosotros. Esta vez, no fue un destello fugaz. Flotaba lentamente entre los árboles con un movimiento deliberado, consciente. No parecía tener la intención de asustarnos, pero su sola presencia electrificaba el ambiente, haciéndonos tensar cada músculo. Sentíamos que cada uno de nuestros gestos estaba siendo evaluado, como si un solo error pudiera desatar consecuencias desconocidas. La sombra no se limitaba a acechar. Parecía estar guiándonos, señalando indirectamente el camino correcto, aunque siempre envuelta en un profundo misterio. El sendero se volvía cada vez más traicionero. Raíces gruesas y retorcidas emergían del suelo como garras. Las piedras cubiertas de musgo eran resbaladizas como el hielo, y la vegetación era tan densa que dificultaba cada paso. El esfuerzo físico se sumaba al agotamiento mental, pero algo nos impulsaba a seguir adelante. Una extraña mezcla de curiosidad, miedo y una terca determinación. Cada paso nos acercaba a lo desconocido, y la sombra, como un testigo silencioso, parecía confirmarnos que estábamos listos para lo que viniera. Mientras avanzábamos,
Comenzamos a notar detalles que antes habíamos pasado por alto. Hojas que se movían sin que soplara el viento, raíces que parecían palpitar con una vida propia, y extraños patrones en la corteza de los árboles que formaban símbolos antiguos, desconocidos. Cada símbolo parecía contar fragmentos de historias, susurros de aquellos que habían recorrido este mismo bosque mucho antes que nosotros. La sombra nos rodeaba, reforzando la sensación de que cada acción debía ser medida, cada observación capturada con la máxima atención. Era una lección constante. El miedo y la fascinación se entrelazaban en un baile perpetuo. Cada descubrimiento, cada sonido, cada silueta en la penumbra parecía ser parte de una enseñanza oculta. Este bosque no era solo un lugar, era un ser vivo que interactuaba con nosotros, que ponía a prueba nuestra valentía, nuestra intuición y nuestra capacidad para adaptarnos. Incluso el silencio estaba cargado de significado. Cada vez que el bosque enmudecía, sentíamos que algo grande estaba a punto de ocurrir, que el aire mismo contenía la respiración. Al doblar una curva en el sendero, nos encontramos con un río que no estaba en ningún mapa. Sus aguas eran oscuras y profundas, y aunque la superficie parecía tranquila, podíamos sentir una corriente poderosa tirando desde abajo. En la orilla, varias piedras cubiertas de musgo y grabadas con los mismos símbolos que habíamos visto en los árboles, nos sugerían que este cruce no era casual. Era un rito, una prueba que debíamos superar. La sombra flotaba inmóvil sobre el centro del río, evaluando cada uno de nuestros movimientos mientras planeábamos la mejor forma de cruzar. Cada decisión debía tomarse con cuidado. Un error aquí no solo significaba un peligro físico, sino fallar ante la fuerza invisible que regía este lugar. Cruzarlo fue un auténtico desafío. Cada piedra resbaladiza parecía moverse a propósito bajo nuestros pies, y la corriente nos empujaba con una fuerza inesperada. En la tensión del momento, nuestras manos se rozaban buscando apoyo. Nuestras miradas se cruzaban buscando la seguridad en el otro. Cada paso exigía una concentración absoluta. Durante todo el cruce, la sombra permaneció cerca, observando como un maestro silencioso, asegurándose de que aprendiéramos a enfrentar la dificultad sin ceder al pánico. Con cada obstáculo superado, nuestra confianza crecía y se reforzaba la extraña sensación de que estábamos siendo preparados para algo mucho más grande. Al llegar al otro lado del río, el bosque se volvió aún más denso, más oscuro. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las ramas, y la niebla nos envolvía como un abrazo frío y silencioso, cargado de misterio y expectación. Ahora, cada sombra parecía moverse con un propósito definido, y los murmullos se intensificaron hasta formar un coro que mezclaba advertencias con fragmentos de un conocimiento antiguo. Empezamos a percibir emociones y recuerdos que no eran nuestros, como si el bosque nos estuviera transmitiendo pedazos de su propia historia, enseñándonos lecciones que iban más allá de la simple supervivencia. Finalmente, el sendero se abrió y llegamos a un claro, más amplio que cualquiera de los que habíamos visto antes. La luz de la luna lo iluminaba por completo, revelando un suelo cubierto de hojas y raíces entrelazadas. Y en el centro, destacándose contra la oscuridad, había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y líquenes. Los símbolos grabados en ellas brillaban suavemente, pulsando al mismo ritmo que nuestros corazones acelerados. La sombra flotaba alrededor del círculo, inmóvil, pero con una presencia intensa. Comprendimos al instante que estábamos en un lugar sagrado, un punto de concentración de toda la energía del bosque, un nexo donde los secretos y el poder del entorno convergían. Nos acercamos con cautela, casi conteniendo la respiración. Al tocar las piedras, un frío intenso recorrió nuestras manos y subió por los brazos hasta llegar al pecho. La energía que emanaba del lugar era palpable, casi eléctrica.
La sombra permanecía cerca, silenciosa pero dominante. Y por primera vez, lo entendimos todo. No estábamos frente a un enemigo. Estábamos frente a un guía, un protector que estaba evaluando nuestra capacidad de enfrentar lo desconocido. El miedo seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una fascinación arrolladora. Sabíamos que cada símbolo, cada susurro y cada sombra tenía un propósito. El aprendizaje era parte del camino. Pasamos varios minutos en silencio, absorbiendo la atmósfera del lugar. Cada detalle del claro parecía contar historias, historias de valentía, de errores cometidos y de lecciones aprendidas por otros que, como nosotros, habían llegado hasta aquí. Finalmente, la sombra retrocedió un paso, como si aprobara nuestro avance. La niebla comenzó a levantarse lentamente, revelando un nuevo sendero que se internaba aún más en el bosque. Comprendimos que cada desafío superado no solo nos preparaba para el siguiente, sino que también nos conectaba más profundamente con el bosque de los ecos y, sobre todo, con nosotros mismos. Mientras retomábamos el camino, la sensación de peligro persistía, pero también lo hacía la fascinación y un nuevo nivel de comprensión. Aprendimos que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Cada sombra, cada susurro y cada símbolo del bosque era una guía silenciosa, un recordatorio de que solo aquellos que avanzan con atención, respeto y determinación pueden descubrir los secretos que este lugar guarda tan celosamente. La sombra desapareció temporalmente, pero su presencia seguía siendo palpable, recordándonos que el bosque siempre observa y que cada paso cuenta. A medida que nos internábamos de nuevo en la espesura, comprendimos algo esencial. El bosque de los ecos no es solo un lugar de miedo, sino un maestro silencioso que enseña, desafía y guía. Cada paso, cada decisión y cada instante vivido en su interior nos revelaba un poco más de nuestra propia fuerza y de la naturaleza viva que nos rodeaba. Ahora avanzábamos con una nueva certeza. El conocimiento y los secretos que buscábamos estaban más cerca que nunca, y solo nuestro valor y nuestra atención nos llevarían a descubrirlos por completo. Al cruzar el río, el bosque se transformó. La niebla se espesó hasta volverse casi tangible, filtrándose entre las ramas y cubriendo cada sendero con un manto grisáceo. Avanzar era un esfuerzo, como si el propio suelo intentara retenernos. El aire olía a tierra húmeda, a hojas podridas y a algo antiguo, cargado de secretos olvidados por el tiempo. Los susurros que antes apenas distinguíamos ahora eran claros, voces antiguas en un lenguaje desconocido que nos provocaba un escalofrío por toda la columna. La sombra reapareció frente a nosotros, más cercana que nunca. Se movía con una lentitud calculada, flotando entre los troncos como si no tuviera peso. No emitía sonido, pero su sola presencia llenaba el espacio de una tensión insoportable. Por un instante, sentimos que intentaba comunicarse, transmitir algo que trascendía las palabras. Pero antes de poder reaccionar, se desvaneció de nuevo, dejando un silencio aún más inquietante. Era como si el bosque contuviera la respiración, esperando nuestra siguiente decisión. A cada paso, la densidad del bosque aumentaba. Los árboles se entrelazaban formando túneles oscuros y laberínticos, y las raíces parecían querer atraparnos. Cada crujido de una rama bajo nuestros pies resonaba con una fuerza amplificada por la quietud, recordándonos que estábamos completamente solos, o casi. Sentíamos que nos observaban constantemente, que el bosque mismo tenía ojos invisibles que nos estudiaban. Pronto, llegamos a un claro pequeño, pero distinto a cualquier otro. La luna apenas lo iluminaba,
pero una especie de resplandor tenue parecía emanar de la propia tierra. En el centro, un altar de piedras antiguas cubierto de musgo y líquenes. Los símbolos grabados en su superficie brillaban débilmente con una luz propia, como si el bosque quisiera revelarnos un secreto. La sombra flotaba alrededor del altar, observándonos desde todos los ángulos. Por primera vez, sentimos que evaluaba nuestras intenciones, que no era una simple presencia aterradora, sino un guardián del conocimiento que aquel lugar escondía. Nos acercamos lentamente, en silencio, con cada paso medido y cauteloso. Podíamos sentir cómo el aire vibraba con una energía extraña que nos recorría el cuerpo entero. Un murmullo persistente, como voces entrelazadas, nos llenaba la mente. Por instantes, distinguimos palabras sueltas, nombres y advertencias que se disolvían antes de poder comprenderlas. La sensación era abrumadora. Estábamos frente a algo que existía fuera de la comprensión humana, algo que había esperado mucho tiempo a que alguien llegara. El miedo y la fascinación se mezclaban de una forma casi insostenible. Por un lado, la amenaza implícita de la sombra nos mantenía en alerta. Por otro, la belleza silenciosa y poderosa del lugar nos invitaba a acercarnos, a descubrir los secretos del bosque. Nuestras manos temblaban y podíamos sentir el pulso acelerado del otro, compartiendo una tensión que solo comprenden quienes se enfrentan a lo desconocido. Teníamos una certeza silenciosa, un paso en falso, y podríamos perdernos para siempre. Pero si lográbamos entender, descubriríamos algo que cambiaría nuestra percepción de la realidad para siempre. Al observar el altar, notamos detalles que antes nos habían pasado desapercibidos. Las piedras estaban alineadas con una precisión asombrosa, y los símbolos parecían narrar historias de otros que habían llegado allí antes que nosotros. Historias de pérdida, de sacrificio, de enfrentamientos con aquello que no puede ser visto. Cada grabado parecía pulsar con la memoria de quienes habían tocado esas piedras, resonando con un poder antiguo que se sentía en el aire. La sombra se movía a nuestro alrededor, como marcando un límite invisible, pero también como invitándonos a acercarnos para comprender. A pesar del temor que nos atenazaba, decidimos acercarnos al altar. Cada paso se sentía como un desafío. Cada respiración era más pesada que la anterior. Al llegar tocamos las piedras suavemente. Un frío intenso recorrió nuestras manos, subiendo por los brazos hasta el pecho. La energía del lugar era tangible, y los símbolos parecieron reaccionar, brillando con más intensidad. La sombra, en lugar de amenazar, se detuvo detrás de nosotros, inmóvil, como si su tarea fuera protegernos para que no nos perdiéramos en la oscuridad de nuestros propios miedos. En ese instante, comprendimos algo crucial. El bosque de los ecos no era solo un lugar de peligro, sino un espejo que reflejaba nuestros propios temores y deseos ocultos. La sombra no era un enemigo, sino una parte del bosque, una entidad que medía nuestra valentía y nuestra capacidad de enfrentarnos a lo desconocido. Y el altar no era solo un monumento antiguo, sino un umbral hacia una verdad que pocos podían soportar. Pasamos varios minutos en silencio, sintiendo la energía que emanaba de las piedras, escuchando los susurros que se entrelazaban con nuestros propios pensamientos. Cada uno comenzó a percibir recuerdos, emociones y fragmentos de experiencias que no sabíamos cómo habían llegado a nuestra mente. Era como si el bosque nos estuviera enseñando algo esencial sobre nosotros mismos, preparándonos para lo que estaba por venir. Finalmente, la sombra dio un paso atrás y la sensación de amenaza disminuyó. Fue un gesto silencioso, una aprobación que no necesitaba palabras. Comprendimos que habíamos superado una prueba. No solo habíamos enfrentado nuestros miedos, sino que habíamos aceptado la complejidad del bosque y la presencia de aquello que no podíamos controlar ni comprender.
La niebla comenzó a disiparse ligeramente, dejando entrever el camino a seguir. Un sendero que parecía conducir más profundo en el corazón del bosque, hacia secretos aún por descubrir. Mientras nos alejábamos del altar, una calma extraña nos envolvía, mezclada con la anticipación de lo desconocido. Sabíamos que la aventura no había terminado, que la sombra seguiría observándonos y que el bosque aún tenía muchas pruebas por delante. Sin embargo, por primera vez, sentíamos que podíamos enfrentarlas, porque habíamos aprendido que en el bosque de los ecos, la valentía no significa ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. El aire del bosque se espesó, volviéndose denso y vibrante, como si la tierra misma respirara a nuestro alrededor. La niebla se movía con una intención propia, serpenteando entre las raíces y los troncos, creando formas que parecían figuras y rostros que se desvanecían antes de poder enfocarlas. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio absoluto, amplificado por la tensión que se acumulaba en nuestros cuerpos. Sabíamos que habíamos llegado a la parte más profunda del bosque, donde el tiempo y el espacio se comportaban de manera extraña y donde las reglas del mundo exterior no parecían aplicarse. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez su presencia era imponente. Flotaba en el aire como una figura viva, no completamente definida, pero con un peso que se sentía en el pecho. Sus movimientos eran lentos y calculados, cada gesto un recordatorio de que estábamos siendo observados y evaluados. No era un enemigo, pero tampoco un aliado claro. Era un maestro silencioso y exigente, un guardián de secretos que pocos podrían comprender. La tensión se volvió insoportable. Cada respiración, cada movimiento, parecía amplificarse en el espacio cerrado por los árboles que nos rodeaban. El sendero se volvía más intrincado y peligroso a cada paso. Raíces entrelazadas sobresalían del suelo como trampas naturales. Troncos caídos bloqueaban el camino, y la vegetación parecía moverse con vida propia, como si el bosque quisiera retenernos o ponernos a prueba. Cada avance requería una concentración absoluta, y la fatiga de días de caminata se mezclaba con un miedo primitivo que nos calaba hasta los huesos. Sin embargo, una fuerza invisible nos impulsaba a seguir adelante. Una mezcla de curiosidad, valentía y un impulso que no podíamos explicar nos mantenía en movimiento, avanzando hacia lo desconocido. A medida que progresábamos, comenzamos a notar símbolos y marcas que antes nos habían pasado desapercibidos. Estaban grabados en piedras, en las raíces expuestas y en las cortezas de los árboles más antiguos. Algunos eran simples, casi primitivos, mientras que otros eran complejos y enrevesados, formando patrones que parecían contar historias antiguas, leyendas olvidadas. Cada marca parecía vibrar con una energía propia, y la sombra flotaba a nuestro alrededor, indicándonos que debíamos prestar atención. Todo estaba conectado. Cada gesto, cada paso, cada observación tenía un significado oculto. El bosque no era solo un lugar físico, era un ser consciente que interactuaba con nosotros, midiendo nuestro valor, nuestra paciencia y nuestra capacidad de comprender lo que se escapaba a la lógica. Un murmullo más intenso surgió de la niebla. Eran palabras indistinguibles que resonaban directamente en nuestras mentes, mezclando advertencias con fragmentos de conocimiento arcano. Era como si los árboles y la tierra hablaran al mismo tiempo, transmitiendo pedazos de memoria y lecciones de aquellos que habían recorrido este mismo camino antes que nosotros. La sombra se movía a nuestro alrededor, reforzando la sensación de que estábamos siendo evaluados constantemente. Cada paso debía ser calculado, cada decisión meditada y cada emoción controlada. La tensión aumentaba a cada instante, y la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir
Nos mantenía en un estado de alerta constante, con los sentidos al límite. Finalmente, llegamos a un claro, mucho más grande que todos los anteriores. La luna llena, colgando en el cielo como un ojo vigilante, iluminaba el suelo cubierto de raíces, hojas y piedras. Y en el centro, un altar antiguo se alzaba como el corazón mismo del bosque. Estaba rodeado por un círculo de piedras cubiertas de musgo, y los símbolos grabados en ellas brillaban tenuemente con una luz propia, pálida y azulada. Una energía palpable emanaba del lugar, como electricidad estática que recorría el aire y hacía vibrar nuestros sentidos. La sombra flotaba sobre el altar, inmóvil pero intensa. En ese momento, comprendimos que habíamos llegado al epicentro de todo, al núcleo del misterio. Nos acercamos con cautela, sintiendo un frío intenso recorrer nuestras manos y brazos al rozar las piedras del círculo. La energía era abrumadora, casi eléctrica al tacto. La sombra permanecía cerca, observándonos, evaluando cada uno de nuestros movimientos, cada duda y cada destello de coraje en nuestros ojos. El miedo y la fascinación se entrelazaban en nuestro interior, una dualidad que nos mantenía paralizados y a la vez nos impulsaba a seguir. Comprendimos que el bosque no estaba allí para castigarnos, sino para enseñarnos. El altar, los símbolos, la sombra y el claro eran parte de un mismo ritual, una prueba final que pondría a prueba nuestra valentía, nuestra intuición y nuestra capacidad de enfrentar lo desconocido sin flaquear. De repente, la sombra se movió más cerca, rodeándonos como un círculo invisible que nos contenía dentro del anillo de piedras. Los murmullos se intensificaron, y por primera vez, pudimos percibir palabras sueltas, nombres y relatos que parecían provenir del bosque mismo. Cada uno de nosotros comenzó a sentir emociones y recuerdos que no eran nuestros, mezclándose con los propios. Era como si el bosque nos estuviera mostrando fragmentos de vidas pasadas, de los errores, las valentías y los sacrificios de quienes habían intentado llegar hasta aquí antes. Fue una experiencia abrumadora, pero también extrañamente liberadora. Comprendimos que cada paso que habíamos dado, cada desafío superado, nos había preparado para este preciso instante. La sombra descendió lentamente hacia el altar, y nosotros la seguimos con una cautela reverente. Al tocar la superficie de la piedra central, una vibración profunda recorrió nuestro cuerpo, como si el bosque mismo respirara a través de nosotros. En respuesta, los símbolos comenzaron a brillar más intensamente, y por un instante, todo el claro se llenó de una luz difusa que nos permitió ver formas y figuras que antes eran invisibles en la penumbra. Eran seres antiguos, guardianes del bosque, observándonos desde la periferia de la luz. Cada uno de ellos parecía medir nuestro valor y nuestra capacidad de aprender. Pasaron varios minutos en un silencio absoluto, mientras absorbíamos la magnitud de lo que estaba sucediendo. La sombra permanecía inmóvil, como si aprobara nuestro avance. Cada símbolo, cada murmullo, cada forma en la luz nos enseñaba algo sobre nosotros mismos, sobre el bosque y sobre la verdadera esencia de la valentía. Comprendimos entonces que el miedo no era un enemigo al que derrotar, sino una herramienta, una brújula para reconocer la importancia de cada decisión. Cada sombra, cada susurro y cada símbolo del bosque era una guía silenciosa que nos conducía hacia la verdad. Finalmente, la sombra se retiró unos pasos, dejando el altar iluminado únicamente por la luz de los símbolos y la luna. Sentimos una mezcla de alivio y un profundo respeto. Habíamos superado la última prueba del bosque, enfrentando nuestros miedos más profundos y aceptando lo desconocido. La niebla comenzó a levantarse lentamente, revelando un sendero que se adentraba aún más en el bosque.
más profundo que cualquier lugar que hubiéramos recorrido antes. Comprendimos que, aunque la prueba había terminado, nuestro aprendizaje apenas comenzaba. Mientras avanzábamos lentamente por el nuevo sendero, la sensación de peligro persistía, pero ahora se mezclaba con una fascinación profunda y una comprensión más clara de la naturaleza del bosque de los ecos. Cada sombra, cada susurro y cada símbolo era parte de un entramado vivo que enseñaba, guiaba y desafiaba a quienes se atrevían a entrar. Aprendimos en ese claro que la valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de avanzar a pesar de él. Y que solo quienes respetan y observan con atención pueden descubrir los secretos más profundos del bosque. A medida que nos internábamos de nuevo entre los árboles, la sombra desapareció por completo, dejando tras de sí una sensación de paz y, a la vez, de vigilancia. Comprendimos que el bosque no olvida, no perdona, pero tampoco castiga sin un propósito. Cada paso que habíamos dado nos había transformado. Cada descubrimiento había preparado nuestra mente y nuestro corazón para entender que el conocimiento y los secretos que buscábamos residían en el respeto, la atención y el coraje frente a lo desconocido. Caminamos entre los árboles en silencio, asimilando la verdad que habíamos encontrado. Habíamos alcanzado el corazón del bosque de los ecos. Lo que antes era miedo y confusión, ahora se había transformado en entendimiento y respeto. Cada sombra, cada susurro y cada símbolo nos había guiado hasta esta simple verdad. El bosque no es solo un lugar físico, sino un maestro silencioso que enseña a quienes están dispuestos a escuchar, observar y aprender. Y nosotros, finalmente, estábamos listos para descubrir con valentía y atención todo lo que aún quedaba por revelar en sus misteriosas profundidades. El bosque parecía respirar a nuestro alrededor, una presencia viva que nos envolvía y nos observaba con una paciencia casi infinita. La niebla, que tanto nos había desconcertado, comenzaba a disiparse lentamente, permitiendo que la luz de la luna se filtrara entre las copas de los árboles. De pronto, un sendero que antes había permanecido oculto se reveló ante nosotros, iluminado por ese resplandor plateado. Cada sonido se amplificaba en el silencio profundo de la noche. El crujido de las hojas secas bajo nuestras botas, el roce lejano de unas ramas movidas por una brisa invisible y el murmullo del viento, que parecía susurrarnos palabras en un idioma incomprensible. Una certeza se instaló en nuestros corazones. Habíamos alcanzado el corazón del bosque. Lo que viniera a continuación sería definitivo. La sombra, esa entidad que nos había acechado, apareció de nuevo. Pero esta vez su forma era más definida, más cercana. Ya no era una mancha intangible flotando en la distancia. Ahora parecía un guardián consciente que había estado esperando pacientemente nuestra llegada desde el principio. Sus movimientos eran lentos, medidos, deliberados. La energía que emanaba llenaba el aire y nos erizaba la piel, pero no por miedo, sino por una intensa expectativa. Era como si estuviera a punto de revelarnos un secreto que había permanecido oculto durante siglos. Un misterio reservado solo para aquellos que se atrevieran a llegar hasta aquí. Frente a nosotros se abrió un claro majestuoso. La luz de la luna bañaba un círculo perfecto de piedras antiguas, cada una cubierta de musgo y grabados que brillaban débilmente, pulsando con una vida propia. En esos símbolos reconocimos la historia del bosque, advertencias, pruebas y enseñanzas dejadas por quienes habían caminado estos mismos senderos mucho antes que nosotros. La sombra se movió con gracia hacia el centro del círculo, señalando con su presencia un altar natural que se erguía en el corazón del claro. Comprendimos sin necesidad de palabras
que este era el momento final de nuestro viaje, el instante en que todas las pruebas y lecciones convergerían en una sola revelación. Nos acercamos al altar con cautela, casi conteniendo la respiración. Al tocar las piedras, un frío intenso subió por nuestros brazos hasta el pecho, una sensación abrumadora pero que, en lugar de paralizarnos, nos llenó de una extraña claridad. Cada símbolo grabado en la roca, cada susurro del viento y cada movimiento de la sombra parecían comunicarse con nosotros, contándonos una verdad esencial. El bosque no era solo un lugar de miedo y misterio, sino un maestro que había preparado nuestra mente y nuestro corazón para comprender lo más profundo de nosotros mismos. La sombra comenzó a flotar a nuestro alrededor, girando lentamente, como si nos envolviera en un círculo protector. Los murmullos se intensificaron, pero por primera vez pudimos discernir palabras claras, nombres de antiguos viajeros, historias de pruebas superadas, advertencias, pero también elogios por nuestra valentía y nuestra atención. Cada uno de nosotros comenzó a percibir recuerdos que no eran nuestros, emociones y lecciones que iban más allá de cualquier explicación lógica. Era como si el propio bosque estuviera transmitiendo su vasto conocimiento directamente a nuestras mentes, revelando secretos que solo quienes habían enfrentado sus pruebas podían comprender. De repente, la sombra se detuvo justo frente al altar y descendió ligeramente, proyectando una luz tenue que iluminó los grabados con una intensidad nueva. Los símbolos comenzaron a brillar con más fuerza, formando patrones que parecían conectarse entre sí, y una oleada de comprensión inundó nuestras mentes. Entendimos que cada paso que habíamos dado, cada miedo que habíamos enfrentado y cada decisión que habíamos tomado en nuestro viaje había sido parte de un gran diseño. El bosque no solo nos había observado, nos había guiado, sutilmente, hacia la comprensión de que la valentía, la atención y el respeto eran las verdaderas claves para desbloquear sus secretos. El viento sopló con más fuerza, removiendo los últimos vestigios de niebla y revelando caminos que antes habían sido invisibles para nosotros. La sombra flotó hacia uno de esos senderos, como si nos invitara a seguirla. Entendimos que era el momento de poner en práctica todo lo que habíamos aprendido, seguir nuestra intuición, confiar en nuestras habilidades y, sobre todo, respetar la presencia viva de este lugar sagrado. Cada paso que dábamos sobre las raíces y las hojas húmedas resonaba con certeza. El miedo ya no nos paralizaba, se había transformado en fuerza y claridad. Mientras avanzábamos, la sombra nos acompañaba, una presencia silenciosa que no nos perdía de vista. Cada árbol, cada raíz retorcida y cada símbolo que encontrábamos en nuestro camino cobraban un significado nuevo. Podíamos sentir la historia del bosque, la memoria de todos los que habían llegado antes que nosotros y las lecciones que este lugar había preparado para cada uno. Comprendimos entonces que el bosque no era solo un espacio físico, sino un ente consciente que enseñaba, protegía y desafiaba, todo al mismo tiempo. Cada elemento estaba vivo, y todo lo que habíamos experimentado finalmente tenía sentido. Llegamos a un pequeño claro final, un espacio de calma absoluta. La sombra se detuvo, nos observó por un último instante, y luego se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una profunda sensación de paz y completitud. Miramos a nuestro alrededor, y por primera vez sentimos que entendíamos la magnitud de lo que habíamos vivido. Habíamos atravesado pruebas, enfrentado nuestros miedos más profundos, descifrado símbolos arcanos y aprendido a confiar en nuestra intuición y valentía. Cada experiencia nos había transformado y cada paso nos había conectado más profundamente con el alma del bosque de los ecos.
Un último susurro del viento pareció decirnos que el aprendizaje no terminaba allí. Aunque habíamos superado la prueba final, el bosque seguiría enseñándonos, observándonos y guiándonos en cada paso futuro. Comprendimos que nuestro viaje no había sido solo físico, sino también espiritual y emocional. El bosque nos había mostrado que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él, que el conocimiento y los secretos solo se revelan a quienes escuchan, observan y respetan, y que cada sombra y cada susurro contienen lecciones que trascienden lo visible. Mientras caminábamos lentamente por el sendero que la sombra nos había indicado, una sensación de paz que nunca habíamos experimentado nos inundó. La niebla se había disipado por completo, revelando un bosque que ahora parecía menos amenazante, más abierto, pero aún lleno de su eterno misterio. Cada árbol, cada raíz y cada símbolo parecían mirarnos con reconocimiento, como si el bosque mismo aprobara nuestro avance y nos ofreciera su bendición silenciosa. Finalmente, llegamos a la orilla del río donde habíamos iniciado nuestro viaje. La corriente fluía tranquila, reflejando la luz de la luna en su superficie, y las piedras cubiertas de musgo parecían inmutables, testigos silenciosos de nuestro regreso. Miramos hacia atrás, hacia la oscuridad del bosque, y comprendimos que habíamos llegado al final de una etapa, pero que las enseñanzas y los secretos del lugar seguirían con nosotros para siempre. La sombra ya no estaba visible, pero sentíamos su presencia en cada respiración, recordándonos que lo que habíamos aprendido era eterno y que nuestro viaje interior apenas comenzaba. Nos tomamos de las manos y caminamos hacia el horizonte iluminado por la luna, conscientes de que habíamos superado el corazón del bosque de los ecos. Cada sombra, cada susurro y cada símbolo habían cumplido su propósito: enseñarnos, desafiarnos y guiarnos. Y aunque el bosque permanecía lleno de misterios que quizá nunca comprenderíamos por completo, sabíamos que la verdadera recompensa no era el conocimiento absoluto, sino la profunda comprensión de nosotros mismos y de nuestra conexión con un mundo que respira, observa y enseña en silencio. El bosque quedó atrás, pero su eco resonaría para siempre en nuestros corazones. Un recordatorio constante de que la valentía, la atención y el respeto son las claves para desvelar los secretos más profundos de la vida, y que cada paso, cada sombra y cada susurro contienen lecciones que solo aquellos dispuestos a escuchar pueden comprender plenamente. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras.